Hola, vamos a hablar sobre la herramienta de Audience Insights. Audience Insights es una herramienta gratuita que nos da Facebook. Es la inteligencia de toda la data y los datos que ha recopilado Facebook. Como sabes, el modelo de negocio de Facebook es darnos a los usuarios la red social gratis para que les demos todos nuestros datos y luego puedan monetizar esa información a través de sus anunciantes. Como nosotros queremos ser los anunciantes, si entiendes cómo funciona la data de Facebook y cómo va recopilando y perfilando a los usuarios, cuando hagamos una campaña publicitaria, lo que queremos es perfilar la campaña únicamente al público correcto. Es decir, con todas las piezas de información que tiene Facebook, nada más queremos mostrarle el anuncio al público que sea correcto para tu producto o tu servicio. Entonces, Facebook es una red social que tiene más de 2,000 millones de usuarios activos al mes y va creciendo todos los días. Entonces, básicamente es toda la población activa del mundo o casi toda la población activa del mundo. Entonces, no podemos hacer una campaña genérica y lanzarla porque si no tiene la segmentación no va a funcionar y tu presupuesto publicitario se va a desperdiciar. Entonces, dependiendo qué tipo de negocio, qué tipo de mercado tengas y el producto y el o servicio que estés intentando vender, debes de conocer primero quién es tu mercado y en base a eso y a los datos que nos da Facebook, mostrarle nada más esa campaña o esos anuncios a la gente que pueda estar interesado. Eh, Obviamente, Facebook nos da muchísimas diferentes herramientas para hacerlo, tanto geográficamente, demográficamente, socioeconómicamente, intereses y una mezcla de todas estas formas y incluso herramientas más avanzadas que vamos a platicar más adelante, pero nos dan esta herramienta que se llama Audience Insights, que la puedes encontrar como tal buscando Facebook Audience Insights, es gratuita y lo que te permite es jugar con la inteligencia que tienen ellos para poder determinar qué le gusta a la gente, qué tipo de páginas, qué edad y sexo tienen, nivel de educación, cargos, situaciones sentimentales y entre otras cosas que les gustan o no. Y eso te permite identificar patrones de qué tipo de gente puede estar interesado en tu producto o servicio para que no le muestres a un porcentaje de gente que no podría llegar a estar interesada y nada más se lo muestres a la gente que sí sería el público o la audiencia correcta para tu campaña. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es ir a Audience Insight y empezar a usar esta herramienta. De un inicio, si ya tienes una página con gente, puedes analizar esa página o aquí nos da la opción de todo Facebook para empezar de algo más amplio. Para el propósito de este ejemplo vamos a utilizar toda la gente de Facebook. De entrada nos dice que empecemos por el lugar. Si tu negocio o el producto o servicio que tú promueves sirve a un mercado que geográficamente está limitado, que generalmente las campañas quizás van a un país o a una ciudad o a una parte de una ciudad, depende si tu negocio es local o es a nivel nacional o a nivel ciudad, cualquiera que sea esta, aquí es donde empezamos, ¿no? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, en este ejemplo, en lugar de Estados Unidos, le voy a decir Ciudad de México, para empezar por ahí. Y aquí podemos ver que ya le dijimos Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya de entrada ya nos está filtrando a la gente de la Ciudad de México y nos está mostrando en porcentaje qué edad y sexo tiene la gente de esta ciudad. Y aquí es donde podemos, por ejemplo, empezar a perfilar y decir, oye, pues dependiendo del producto o servicio, quizás lo que yo estoy vendiendo es para 25 personas de 25 en adelante, de ambos sexos, y es donde empiezas a jugar un poco con la herramienta, y aquí es donde te empieza a decir, por ejemplo, que de esta gente tenemos estos tipos de porcentaje, por ejemplo, el 39% están casados, otro 39% están solteros, en nivel de educación tenemos escuela secundaria, universidad, 74%. Entonces empezamos a sacar este tipo de patrones y nos sirven para después, en base a esto, poder segmentar únicamente a la gente que queramos que sea el match correcto al producto o servicio que estemos ofreciendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver los cargos o los puestos, que podemos ver de qué porcentaje de la gente sirve, está funcionando laborando en servicios jurídicos, en gestión, en temas de informática y matemáticas, en tecnología, etcétera, etcétera. Pero
conforme vamos viendo, aquí los intereses es donde se pone sumamente interesante, porque dependiendo el perfil del producto, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de algo que tiene que ver con, por ejemplo, deportes, entonces podemos decirle, oye, muéstrame la gente que está interesada en fútbol, ¿no? Y entonces aquí ya delimitamos a gente que está interesada en el fútbol y podemos empezar a ver todo este tipo de información de qué, de nuevo, qué situación sentimental tienen y qué tipo de profesiones y demás. Podemos agregar más intereses. Podemos, por ejemplo, ver que las personas que están conectadas a ciertas páginas y también podemos ver de la gente que está interesada en fútbol, por ejemplo, que les gustan qué tipo de páginas. Y aquí podemos ver algunos patrones que son intereses que tienen este tipo de público y la afinidad, que quiere decir qué tan parecido es ese tipo de gente que estamos diciendo a la gente que está dentro de estas páginas, que son las afinidades, qué tan parecidos son, para que luego cuando querramos hacer la publicidad podamos, por ejemplo, elegir algunos de estas páginas, porque ya sabemos que es gente que le interesa el mismo tipo de temas, ¿no? Y aquí podemos ver todo tipo de actividades y podemos, por ejemplo, si nos queremos ir a algo mucho más específico, si queremos una campaña de, por ejemplo, de abogados, podemos como tal ponerle abogados, y entonces, por ejemplo, el interés de abogados, que es algo muy específico, y nos empieza a poner aquí que a la gente que son abogados encuentra una afinidad impresionante a la gente que también le gusta el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es este público de 475,000 personas que le gusta esta página es sumamente afín y es decir, muy parecido a gente de la Ciudad de México de 25 años en adelante y que les gusta el tema de abogados, ya sea que sean abogados o que pertenezcan a esa industria. Entonces aquí ya tenemos un perfil muy afinado y cuando, además de que le podamos decir en el futuro, oye, quiero que me segmentes a abogados, pues también podríamos segmentar a esto, ¿no? Gobierno de la Ciudad de México, Locatel, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay unos que son genéricos, como Cuponatic y Locatel, que no necesariamente sean los ideales, pero podemos sacar muy buenas ideas de este lado y esto nos sirve mucho para poder encontrar patrones de a quién le queremos mostrar la campaña y hacer diferentes pruebas para que únicamente la vea la gente que le interese, ¿no? En este ejemplo usamos abogados, pero podemos usar todo tipo de intereses de cualquiera que sea la categoría o el nicho o la industria a la que pertenezca tu empresa o a la empresa a la que le estés haciendo la publicidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, lugares, que pues, obviamente estamos viendo 97% de la Ciudad de México, porque ya se lo hemos dicho, y podemos ver diferentes tipos de actividades, la frecuencia que tiene, qué tipo de dispositivos utilizan, el 64% utiliza solamente el celular, mientras que el 35% utiliza ambos dispositivos, computadora y celular. Este tipo de inteligencia que antes de comenzar tu campaña te recomiendo jugar con esto porque te va a permitir sacar un poco de, si nunca has hecho antes publicidad en Facebook, te va a permitir obtener patrones interesantes sobre tu audiencia y si tienes este tipo de patrones de información y vas tomando nota de qué tipo de páginas les gusta a tu audiencia, te va a servir más adelante para cuando hagamos los anuncios puedas segmentarla al público correcto.